Gloria a Dios. Amén. Es interesante los dichos del Señor que dice que si nosotros pasamos por fuego, Él estaría con nosotros ahí en ese fuego. Y si pasamos por las aguas, Él también estaría con nosotros en las aguas. Sócrates está pasando por aguas o por fuego, pero sea aguas o fuego, el Señor ha prometido acompañarle, no desampararle. Por tanto, el fuego no le quema, ni las aguas le ahogan. Bendito sea el nombre del Señor. Un poquito difónico o completo. Así que voy a compartir en el Señor, queriendo que sea Él que ponga su palabra en mi boca, que lo que hable yo sean la grandeza de lo que Él me ha puesto a meditar. Gloria al Señor. Así que no sea ni un poco más ni un poco menos, sino conforme a su propósito en gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Saludarle de manera general. Si yo no tuviera un lugar donde congregarme, tengan por seguro que este sería mi lugar de congregación. Gloria al Señor. Pues de casa, hablando de casa, en el Señor, en el Espíritu, si tengo una casa en la que habito, pues esta, ustedes, es mi segunda casa. Es donde yo me siento en la familia cercana, donde hueso con mi hueso. Gloria al Señor. Tendón con mi tendón. Si duro mucho sin compartir con ustedes, es por eso, por el compromiso de la primera casa. Así que gracias al Señor que estoy compartiendo con ustedes. Los hermanos que están escuchando por otra red, bendito sea en el nombre de Jesús. Los hermanos, si están en Cuba, si están en Venezuela, si están ¿cómo se llama? En Canadá, donde quiera estén, en los diferentes estados de los Estados Unidos. Bueno, en el nombre de Jesús, bendecidos son, pues bajo la nube de gloria estamos. En esa nube de gloria compartimos. Gloria al Señor. Vamos a hablar de comida en el día de hoy y para hacerlo un poquito que no se vea con la misma condición de que no habrá una energía de un expositor, así con esa energía de predicador, sino más bien estaremos en una esfera más apacible, si el Señor así lo mantiene. Si alguno quiere intervenir, pues en toda libertad tiene el permiso de mi parte intervenir, gloria al Señor, para hacerlo así más ameno. Hablando de comida, todos nosotros hablar de comidas, todos sabemos, pero vale decir algo con relación a la comida. En República Dominicana, hablar de comida es lo mismo que decir pan. Cuando decimos el pan, mira, dos personas que estén hablando de comida, dicen, mira, con el pan de mis hijos no se juega. Está diciendo ahí de la comida. Entonces dicen, bueno, el que no tiene pan en la barriga, no está bien. El mal comido no piensa, dicen, el mal comido. Aquí dicen así. Yo no sé cómo dicen por allá, en los lugares donde están ustedes, pero hablar de pan es hablar de comida. Y también en Israel,
cuando se hablaba de pan, se estaba hablando de algo muy importante, de la vida misma. ¿Por qué? Porque la comida contiene los alimentos que en su ingesta se convierten esos alimentos en comida, en la manera en que nosotros lo ingerimos, pues en sus diferentes tipos de alimentos contienen nutrientes, y los nutrientes son los que nos dan a nosotros la fortaleza, la energía para vivir. De ahí es que todo ser vivo, todo lo que tiene vida, tiene tres funciones vitales importantes: función de nutrición, función de relación y de reproducción. Nosotros hablaremos de eso, de la parte de la nutrición, de lo que es la comida. Y es tan importante la comida que el Señor desde el principio estableció la comida, el alimento. Y por eso estaremos titulando la palabra que el Señor nos ha dado para compartir: Jesús, verdadera comida. Gloria al Señor. Hay muchas comidas, hay muchos alimentos con diferentes contenidos nutritivos, pero entre todos los alimentos hay unos que son preferibles, hay algunos que son de más alto contenido nutricional que otros. El Señor, nosotros lo vamos a ver como entre todas las comidas que puedan haber, y ya hablando de Jesús como comida, nos vamos a apartar un poquito de lo natural, aunque lo natural resultará como referencia, como ejemplo, porque nosotros estamos en lo natural, aunque somos llamados a vivir en el espíritu. Estamos en dos esferas en el Señor, en la parte espiritual con el Señor, en el presente, en lo natural. Entonces, hablar de comida, el Señor en el Génesis habló de esto, habló de alimentarse. Le habló a Adán y le habló a Eva en la representación de la humanidad, pues en ello estaba todo lo que había de suceder desde ello hasta hoy y hasta aún más del futuro que nos corresponde en el presente. Es decir, que esto lo tenemos que ver en el Señor como si Jesús, Dios Todopoderoso, Jehová el Creador, nos lo estuviera diciendo hoy. Bendito el Señor. Y vamos a buscar en el capítulo, en Génesis, en el capítulo 2, vamos a buscar, gloria al Señor, en el verso 7, 8 y 9, dice, gloria al Señor, una de las cosas que tiene Zoom es que uno no sabe si al hablar todos estamos en el mismo, en lo mismo, en el mismo tiempo. Gloria a Dios. No sé si ya buscaron en su Biblia el libro de Génesis, rapidito ahí, y vamos a ver una conversación que el Señor tiene con relación a lo que es alimento, lo que es. Dice el Señor, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló sobre su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre
que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer, miren qué cosa más maravillosa, dice aquí. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra árbol, y dice una palabra ahí, delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Fíjense que aquí el Señor nos deja ver claro en la palabra que Él había hecho nacer de la tierra todo tipo de planta, y que todas las plantas eran deliciosas. Se veía, qué delicia, qué maravilla, qué cosa más buena. Estaba también el árbol de la vida y también estaba el árbol de la ciencia del bien y el mal. Había para coger, había para tomar, había para comer. ¿Y qué sucede? En el verso 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto del Edén para que labrara y la guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol, mira qué maravilloso, de todo árbol del huerto podrá comer, mas del árbol de la ciencia del bien, del mal, del bien y el mal no comerá, porque el día que de él comieres, ciertamente morirá. Fíjense que de todos los árboles que había en el huerto, todos eran nutritivos, todos eran muy buenos. Pero estaba ese árbol que no era bueno, tenía un fruto venenoso. Entonces, en el presente, nosotros estamos viendo en la persona del deleite, que es Jesús, tenemos mucho para comer, pero ese mucho para comer en ese huerto, en ese deleite, en esa persona Cristo, podemos coger para comer y todo será nutritivo. Pero en la misma esfera espiritual está el otro árbol, está el otro que ofrece alimento, puede ser comida, puede ser la comida en la manera que tomamos para la ingesta, para comerlo, pero resulta ser que es productor de muerte. Y si es productor de muerte, tiene veneno, es venenoso. En lo natural nosotros podemos ver eso, que es venenoso. La humanidad en aquel tiempo, en la representación de Adán y Eva, quisieron comer de todo lo que había, incluyendo ese árbol, y por haber comido del árbol, todos nosotros sabemos qué sucedió. Vino la muerte, es decir, vino la paga del pecado, porque entró la desobediencia, que el Señor le había dicho: miren, coman de todo, coman, pero de este no coman, porque si comen de este va a haber problemas, van a morir. Entonces, vemos ahí un orden en el principio que el Señor quiso establecer, dando ordenanza, dando pautas, pero en ese orden, en esa palabra que podía darse como orientación, estaba esa parte: ustedes tienen para elegir, y venir la elección de esa comida de la que Dios le dijo no coman, pues vino la caída humana del orden, cayó del orden y entró en un desorden. Mientras tanto, en el comer de todo árbol en el huerto, en el deleite,
Ahora nosotros lo vivimos ese deleite en la persona de Cristo. Él es el Edén, Él es mi Edén y el Edén de la iglesia, donde toda la iglesia es llamada a comer y no salir a recibir otro alimento, porque si recibe el otro alimento, entonces va a causar daño y desorden al que lo come, al que lo recibe. Entonces vamos a comer de Cristo. Por eso Jesús es la verdadera comida para nosotros. Bien, entonces, ¿qué pasa? Está la caída y se necesita un orden, se necesita ordenar otra vez, arreglar una situación que se había dañado, algo que se estableció muy bonito, pero que entró el mal por él decidir la humanidad, en la persona de Adán y Eva, comer comida que no le era aconsejable comer, no le era de provecho comer. Y en Éxodo, el Señor establece otra comida para traer un orden en el espíritu. Éxodo capítulo 12, nosotros sabemos, podemos buscar en Éxodo, gloria al Señor. Pueden interrumpir, le dije ahorita que tenían el permiso para interrumpir. En Éxodo capítulo 12, gracias Señor, Dios quiere sacar de esclavitud un pueblo. Nosotros sabemos la historia, ¿verdad?, de Moisés, el llamado de Moisés, el trato de Dios con Moisés y el Señor a tratar a través de Moisés con el pueblo que estaba en la esclavitud. En el pecado hay esclavitud porque la comida, al entrar en un desorden, es decir, esa comida ofrecida por el árbol de la ciencia del bien y el mal, al comerse se entra en un desorden fuera del orden de Dios. En el Señor, en el Espíritu de Dios hay libertad, pero comiendo del árbol, comiendo de lo que está, del plantío del huerto, ahí está la libertad. Pero comer de otro árbol, del árbol que representa ahora la ciencia, el bien y el mal, entra el hombre en lo que no es. No hay libertad, no hay libertad. Entra entonces lo contrario de libertad, que es esclavitud. Entonces el pueblo de Dios estaba, y esto es en tipología también, un ejemplo de lo natural, el pueblo en lo natural entender, ¿verdad?, que estaba en esclavitud, bajo un yugo de un faraón. Faraón representa a Satán, el gobierno del que representa la otra comida, que no es la verdadera, la comida de muerte venenosa. Y lleva o tiene el pueblo en esclavitud, y en el capítulo 1 dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, tierra, ¿verdad?, de servidumbre, de esclavitud, diciendo, este mes será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas, si la familia fuere tan pequeña que no basta para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haré la cuenta sobre el cordero. Entonces explique, el animal será sin defecto, macho
de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomará de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas los comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedase lo quemaréis en el fuego y lo comeréis. Señor manda a comer, dice, calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos. Es la Pascua de Jehová. Entonces el Señor establece en el huerto, vimos cómo el Señor le mandaba a comer. Viene la caída, viene el desorden y él quiere sacar de una esclavitud a una libertad en el Señor y le pone a que coma ahora de un cordero, que comieran por familia un cordero y el cordero tenía que comerse completo. Si quedaba algo, tenían que hacer algo que significara que no se perdió, porque en el Señor no puede haber pérdida, porque en Él no lo hay. Todo es de comer en el Señor. Tenemos que comernos al Señor completo. Entonces, establece el Señor el pacto en la Pascua del sacrificio de un cordero para establecer un comer. Y este comer tenía que ser de una descripción que dice que había en el cordero que ellos iban a ingerir. Entonces, podemos ver en el Señor, tanto en Génesis como en Éxodo, cómo el Señor establece la comida, cómo el Señor muestra la necesidad de tener que comer para vivir. Entonces, el que quiero comer, y ya estamos hablando, ¿verdad? En el espíritu, en lo que tiene que ver la parte que ya no es que come plátano, como aquí que se come mucho plátano, se come huevo, mucho huevo con plátano frito, etcétera. Y arroz. Y arroz. No se puede relajar con el arroz aquí. Eso es sagrado. El arroz, la habichuela y la carne. En la casa que falta eso, hay problema. Entonces, en la casa que no está la comida del Señor, es decir, que no se está comiendo el cordero, que no se está comiendo la verdadera comida, hay problema. Hay problema. Entonces, como decía ahorita, en Israel, el pan, hablar del pan, se estaba hablando de sinónimo de vida. Y así es. El que no come se muere. Y nosotros podemos ver cómo Jesús, ya en la aparición de él en la tierra, Dios encarnado, tiene un encuentro con el que representa la otra comida. En el capítulo 4, vamos a buscar en Mateo capítulo 4. Pueden hacer como hizo Sócrates para decir,
algo que el Señor le ponga en su corazón mientras vamos compartiendo. Estamos comiendo y estamos en la mesa. Y el Señor me trajo eso, que en una mesa, cuando hay una familia comiendo, hay platos que a veces le quedan lejos a uno y le dice al otro, acércame ese plato, y ese se lo acerca. Y alguien que no se está dando cuenta de lo que hay en la mesa, cuando se da cuenta, oh, pero aquí hay de eso. Sí, tú no lo sabías. No, 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 dame de eso que yo quiero también. Así que estamos en la mesa del Señor, estamos comiendo, estamos compartiendo comida y estamos comiendo la verdadera comida. Bendito el Señor. Entonces, en el capítulo 4, todos nosotros sabemos lo que sucede. Vemos al enemigo como se le acercó en el principio a Eva y le dijo, miren, ustedes, dice Dios, no pueden comer de todo lo que hay aquí sembrado. Estoy parafraseando. Y dice, bueno, podemos comer de todo. Dios dice, pero no podemos comer de ese árbol, de esa planta, ese tiene problemas si comemos. Dice, no, no van a tener problemas. Fíjense cómo el enemigo le ofreció comida también a Eva. El Señor le había hablado de comida, le había hablado de alimento. Primero que el Satanás. Y luego Satanás aparece diciéndole a Eva, mira, aquí hay esta comida es buena. Y la mujer comió, claro, y también el hombre comió. Y entró el desorden por el cual hablamos ahorita. Miren cómo el enemigo en Cristo, a la persona de Cristo, ya en el presente de ese entonces, en el verso 1 de Mateo, pero en el capítulo 4, verso 1 de San Mateo, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El desierto, nosotros lo vemos así como un lugar inhóspito, un lugar difícil de vivir, difícil de estar. Y yo veo en el Señor el que algo especial tenía el Señor con permitir que se narrara esto en sus hechos, que Él fue llevado por el Espíritu al desierto. Y mire, hermano, hay alimento en el desierto, pero el alimento que hay en el desierto o en los desiertos son complicados tenerlo. Es complicado para conseguirlo. Pero también no son tan buenos, tan ricos en nutrientes como son los de tierras fértiles. Como son, por ejemplo, donde yo estoy viviendo ahora, donde yo me encuentro, que estoy rodeado de diferentes plantas. Y como dicen, del trópico salen las mejores frutas. No es que son mejores que las que se dan en los lugares templados. Pero la diversidad es mayor y la cantidad de nutrientes también es mayor. Por eso tantas diversidades de plantas en los climas tropicales. Entonces, en el desierto no es así. No es así. Aparecen escorpiones, serpientes, hienas, animales peligrosos, insectos ponzoñosos, peligrosos, venenosos. Es un lugar difícil de estar. Así en el espíritu muchas veces nosotros somos llevados en lugares así, en esos lugares que son en el espíritu difíciles, muy difíciles esos lugares. Y son lugares
en el espíritu, cuando somos llevados, el enemigo lo aprovecha porque está escaseando la variedad, los nutrientes, los alimentos que nos nutren, y aparece el enemigo. Y yo lo veo en el Señor así, lo que pude recibir de Dios para enseñanza, de que es en ese desierto el enemigo lo aprovecha. El enemigo aprovecha posiblemente cuando Eva se acercó al árbol de la ciencia del bien y el mal. No está en la Biblia, pero posiblemente ella al llegar ahí, a ese lugar, dejó de ver las otras plantas en las que ella podía deleitar sus ojos, viendo la delicia y gustar y tomar y comer, como el Señor le mandó a decir: coman de todo, de esa comida no coman. Así que el enemigo dice que vino como tentador. Dice que, voy a repetir el verso: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Cuando nosotros nos está faltando comida de Jesús, comernos el cordero, cuando estamos olvidándonos de ir y gustar del cordero, se nos entra el hambre. Hambre es tipo de ese desierto. Faltando la comida, los nutrientes de Cristo, entramos en el desierto, entramos en hambre espiritual. Y dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Fíjense cómo aparece la palabra pan en esta parte. Y en el principio decíamos que sinónimo de pan o es igual al decir comida que pan. Yo llego aquí a la casa y le digo a Marilyn: oye, ¿y el pan está hecho ya? Ella interpreta de una vez que estamos hablando no de un tipo de alimento que hecho de harina, diferentes tipos de harina. Puede ser harina de trigo, puede ser harina de maíz, y así por la harina, entonces se llamará pan de trigo, pan de maíz. Es un tipo de alimento. No estamos hablando de ese tipo de alimento, estamos hablando de la comida en general, que para nosotros es pan sinónimo, o es decir, igual a comida. Fíjense cómo le dice el enemigo, dice: di que estas piedras se conviertan en pan, es decir, que se conviertan en comida para que tú comas, porque tú tienes hambre. Entonces, respuesta del Señor. Y respondió y dijo el Señor: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendito el Señor. ¿Qué es ahora lo que el Señor está diciendo? No solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el Señor está hablando ahí: óyeme, hay una comida que viene de Dios, y esa comida que viene de Dios es una comida que es saludable, porque es de vida. No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, al decir la palabra,
¿quién es la palabra? Nosotros sabemos en San Juan, capítulo 1, vamos a buscarlo para que todos estemos, como dice la misma palabra, esperándonos unos a otros para recibir el pan. Vamos a buscar en el capítulo 1. Dice, no solo de pan va a vivir el hombre. Sí. Óyeme, hay el arroz, ¿cómo se llama? Yo estoy hablando mucho del arroz, pero en Venezuela no se habla de arroz. Se habla mucho de, ¿cómo se llama? La tortilla. Arepa. 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 No de toda arepa vive el hombre. Y en Perú, ¿cuál es en Perú la especial? La del día a día. Arroz. Arroz Arroz. con frijoles, sí. Arroz con frijoles, papa. Papa, Dios mío. Sí. Todos los días. Entonces, amén. Se está hablando entonces de que, mira, no de comida natural. Ahí ya, eso aterrizamos nosotros. No solo de esa comida, hay una comida que es la que da vida. Y esta sale de la boca de Dios. Y al salir de la boca de Dios, nosotros sabemos que lo que sale de Dios es la palabra, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, fíjense qué interesante, que la palabra en el capítulo 1 de San Juan, nosotros sabemos. Hablar de palabra, dice, en el principio era el verbo. Y nosotros sabemos que hablar del verbo se está hablando de la palabra. La palabra que indica la acción, que tiene, que lo que en una oración da vida es el verbo. Es el verbo que da vida. Por eso un verbo en sí mismo indica todo. Yo digo comer y punto. Yo digo jugar y punto. Si quiero adornar esa palabra, podría decir, hey, muchachos, vamos a jugar. Hey, vengan a comer. Sí, el verbo en sí mismo pone la vida, la existencia de todas las cosas. Y el verbo es palabra. Por eso Dios hizo todo con la palabra. Y la palabra daba vida a todo lo que existe. Por eso lo dice aquí. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, el verbo es Dios. Qué maravilloso. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo. Miren, dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios, era con Dios y el verbo era Dios. Y en el verso 29 dice, Juan, ok, sí, vamos al 27. Juan, en el verso 29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El verbo que es, dice, este es el Cordero de Dios, Juan señalando, dice más abajo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz, estoy leyendo en el verso 3. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y en el verso 14 dice, está hablando del verbo arriba. Dice en el verso 14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ese verbo se hizo carne. ¿Y cómo se hizo carne? Haciéndose cordero. Se hizo cordero. ¿Qué fue lo que comieron en la Pascua? Cordero.
¿Cómo había que comerse el cordero? Entero. ¿Cómo tenía que comerse? Por familia, sin dejar nada. El cordero, al comerse, quita el pecado. Entra la salud, entra la sanidad. Y vamos a ver, antes de entrar en otra cita bíblica, los alimentos que son bajos en contenido nutritivo. Cuando una persona lo está comiendo sin comer otro que es rico en contenido de nutrientes, es decir, está comiendo solo un alimento bajo en contenido nutricional, ¿sabe qué va a pasar con esa persona? Va a ir debilitándose, va a ir en pérdida de la vida. ¿Por qué? Porque no está comiendo bien. Cuando una persona está comiendo bien, le dice lleva una dieta balanceada. Ahora, ¿qué sucede en el organismo? Que cuando no hay una dieta balanceada, es decir, faltando nutrientes, el cuerpo no solo se va debilitando en la masa corporal y en el rendimiento de lo que haceres de la vida diaria, no solo en eso, sino que va permitiendo que enfermedades que están en el ambiente ataquen ese cuerpo. Por lo tanto, dicen aquí en este país que el mal comido no piensa. Yo no sé cómo dirían en Cuba o dirían allá en Miami. El mal comido no piensa. ¿Por qué? Porque se va muriendo. Se va muriendo. Y si piensa en algo, ¿en qué será? En comida. No piensa en otra cosa, en comida. Por eso, cuando nosotros estamos bien llenos, satisfechos, bien comidos del cordero, estamos fuertes. Y las enfermedades no nos afectan, porque estamos bien nutridos en el cordero, bien nutridos en el pan, en la comida que viene del cielo. Fíjense que nosotros podemos traer, como el Señor hacía, que para poder darnos a entender, cogía de lo natural para darnos a entender lo espiritual, porque lo espiritual fue primero, luego lo natural. Entonces, si nosotros vemos una mesa y esa mesa está preparada por el Señor y nosotros estamos para sentarnos en esa mesa, estamos todos alrededor, gloria a Dios, estamos todos alrededor de esa mesa esperando que Él nos mande a sentar. ¿Qué podríamos ver en esa mesa? Yo podría ver me corrigen los hermanos, un piece of cake de amor, preparado para yo cogerlo. Yo puedo ver ahí en esa mesa una costillita del cordero de paz. Y puedo ver así diferentes platos que están ahí para yo comerlo, que vienen del huerto del Edén, que vienen del que es comida para nosotros. Gloria a Dios. Si yo me fuera, si el Señor me manda a sentar de una vez y yo me siento, voy a comenzar a coger de todos esos platos que el Señor tiene amor,
paciencia, comprensión, benignidad, templanza. Voy a coger de todo eso ahí a mi plato para que en la ingesta estar yo seguro que va a producir en mí fuerza contra lo que puede producir la otra comida o lo que puede producir las enfermedades que representan esa comida. Por ejemplo, si yo comí bien del plato de amor, mire, la gente, yo lo voy a ver lindo a todos. Todos me van a caer bien. Porque el Señor en el plato de amor dice, ama al prójimo como a ti mismo. Si yo me sirvo en esa mesa y voy al Padre de paciencia y como de esa paciencia, de ese servicio, de esa comida celestial, no me voy a desesperar. Voy a esperar porque en confianza y en reposo seréis salvos. Bendito el Señor. Bendito es Dios. Entonces, Él es la verdadera comida de donde he de alimentar mi alma, mi espíritu. Y viviendo en Él, enfermedades de odio, enfermedades de amargura. Es una enfermedad peligrosa la amargura. Dice que se extiende como raíz y brota esa amargura. Y cuando viene a ver, está infectando a muchos. Hay que servirse del Cordero y comer del gozo de Él. Mi gozo es cumplido, dice el Señor. Mi pasos dejo, mi pasos doy. Gloria a Dios. Amén. Entonces, vamos a ver cómo el Señor se presenta en Juan, capítulo 6. Este es un capítulo poquito largo, pero vamos a ver cómo el Señor nos ayuda a resumirlo. Y por favor, ayúdenme. Gloria a Dios. El que vaya a ver esto, lo va a ver entre familia. Estamos comiendo. Gloria a Dios. En el capítulo 6 de San Juan, hay un evento que está sucediendo, seguido de otros, pero vamos a ver el primero. Dice en el verso 1, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que él hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua aquella, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? El Señor lo vio que tenían hambre. ¿Y de dónde vamos nosotros a encontrar para darle pan a esta gente, tanto que son? Pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que había de hacer. Amén. Entonces, el Señor le dio pan a todos. Con la multiplicación nosotros sabemos. Ahora, ¿qué sucede? Que
En el verso 22, ya vemos que en ese momento el Señor se preocupó por el hambre que tenía la multitud y que Él le dio pan a todos ellos en la multiplicación, que nosotros sabemos eso. Dice, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Ellos fueron a ver qué sucedía en el día siguiente. Y hallándolo en el verso 25, dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y el verso 26, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. El Señor le hace un reproche. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ellos al escuchar esta palabra le dicen al Señor, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica la obra de Dios? Ellos interpretaron, bueno, parece que no andamos bien. Porque Él está hablando de poner de que trabajamos por la comida que perece. ¿Qué será lo que Él está diciendo? ¿Qué debemos de hacer para nosotros entonces poner en práctica lo que Dios dice? Entonces dice el Señor, respondió Jesús y le dijo, verso 29, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces el Señor le está dando ahí, en esa explicación, miren, es que ustedes crean lo que yo les voy a decir, lo que yo les estoy diciendo. Porque ustedes vinieron a comer, ustedes vinieron por unos panes que si se los comen van a tener hambre otra vez. Pero oigan bien, hay otra comida. No trabajen nada más por lo que perece, busquen la otra comida. Ellos se interesaron. Le dijeron en el verso 30, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos qué obra hace? Nuestros padres comieron maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Él está diciendo, miren, lo que ustedes necesitan saber ahora, se lo estoy explicando, esta es la obra de Dios, que ustedes pongan en práctica lo que yo le estoy diciendo y lo que yo le voy a decir. Y entran en contienda, en aquel entonces, en ese episodio, como decía ahorita, entran en contienda con el Señor. Señor, no, explícanos. El Señor le está diciendo, miren, hay una comida, no la que ustedes creen, porque ustedes creen que Moisés le dio maná del cielo. No, esa no. Esa fue buena, en el desierto fue buena, fue la provisión de Dios. Pero ahora el pan que ustedes se tienen que comer, venga el lío. Ahora el Señor le dice, más para abajo, dice, verso, en el 34, ellos le dicen al Señor, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahí, ¿qué lío se le entró a esa gente en la mente? Ahí. Muchos de nosotros a veces nos da mucha brega entender el de comer del Señor. Y de ahí surgen las religiones y surgen los grupos, porque entramos en contienda con lo que el Señor
con lo que el Señor quiere darnos de comer. Si todos comiéramos en la mesa, en la misma mesa, el mismo alimento, no hubiera confusión, no hubiera desorden. Todos estuviéramos en el mismo orden. Cuando el Señor le dice, yo soy el pan, verso 35. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Y qué es lo que está diciendo? ¿Cómo nosotros no lo vamos a comer? ¿Cómo que nosotros no vamos a comer este hombre? Jesús respondió y le dijo, verso 43, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas. Y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de él, viene a mí. Verso 47, dice el Señor, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Y le explica, vuestros padres comieron maná en el desierto y murieron. Este es el pan, dice el Señor. Y se está señalando él. Dice, este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, qué lío, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. En el verso 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos, al escuchar la palabra, por supuesto, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si viérese al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Bendito el Señor. La palabra hoy
es el verbo. El verbo se hizo carne. Y ese verbo se está haciendo carne en cada uno de nosotros. Porque ¿qué es lo que hacen los nutrientes? Los nutrientes provocan al alimentar las células del cuerpo natural, le hacen multiplicar. Y al multiplicar, los tejidos se fortalecen y aumentan. Un tejido aumentado hace órganos fuertes, saludables. Y los órganos fuertes, saludables, hacen un cuerpo vigoroso. Ese pan, esa palabra que nosotros comemos, producen en nosotros, en el espíritu, lo mismo. Repito, cuando yo hago una ingesta de un alimento natural, arroz, habichuela y carne, una comida como esa comida tiene los nutrientes que van a alimentar las células de mi cuerpo. Son nutrientes, la van a hacer ella vigorosa y multiplicarse. Y al multiplicarse, tejidos se van a poner vigorosos y van a aumentar. Y esos tejidos que forman los órganos van a ser órganos fuertes, saludables. Y esos órganos forman este cuerpo para que esté fuerte, saludable, vigoroso. Asimismo, cuando nosotros comemos del Cordero, cuando nosotros comemos el alimento, del pan, de la comida del Señor, nuestro ser se fortalece y somos fuertes, somos saludables para Dios. Por eso el Señor decía en el capítulo 26 de Mateo, cuando estaba el Señor instituyendo la cena, el Señor decía, cogiendo el pan, tomen el pan y coman todos de él. Y le decía, este es mi cuerpo que será entregado por todos vosotros. Y el Señor está ahí hablando y se parece mucho a lo que está diciendo en el capítulo 6, donde leíamos. Es que cuando nosotros vemos y traemos lo natural así solamente y nos quedamos en lo natural, nos perdemos y nos quedamos en lo que carne. Pero cuando somos por el Espíritu llevados a entender, nosotros nos vamos a ver un cuerpo espiritual. No vamos a ver un cuerpo natural. Un cuerpo espiritual alimentado por el alimento, por la comida, Cristo, el pan. Y ese cuerpo espiritual es vigoroso, es fuerte. ¿Fuerte contra qué? Contra todas las enfermedades que vienen a afectar el espíritu. Y cuando hablo del espíritu, estamos viendo ahí el alma junto. El espíritu de vida, pero también el alma, donde están los sentimientos, donde está el yo real, eterno, el alma. Entonces, ¿qué hay en el alma? Un alma no saciada, no comida, no alimentada por el Cordero, o no alimentada por los frutos, los plantíos del huerto del Edén, Cristo el Edén, el deleite de nosotros. No bien nutrido con esos alimentos, ¿qué va a suceder en nosotros? ¿Por qué la depresión? Médicamente, toda la ciencia busca un por qué y un para qué. La filosofía, el hombre comienza a sentir la necesidad de saber el porqué de las cosas. Y surgen las inquietudes. La depresión es por algo. Y sí, hay medicamentos para la depresión. Sí, lo hay.
Pero también el Señor tiene alimentos que fortalecen el alma y el espíritu para que no entre la enfermedad de la depresión. Cuando comemos del plato que ofrece el enemigo, nos encontramos inconformes, nos encontramos chismeando, nos encontramos murmurándonos. Y es porque estamos débiles en el Señor. Estamos débiles, el cuerpo está, el alma, el espíritu está desnutrido. Porque en el Señor, cuando estamos completos en el Señor, no me importa nada. Y no significa que no me importe. Estoy hablando del sentido de que me afecte. Claro que la enfermedad afecta. Cuando estoy enfermo, estoy en dolencia. Cuando estoy enfermo, me duele el cuerpo. Estoy en el desierto. Estoy en el momento en que no encuentro, busco y no encuentro alimento, comida. Pero de repente me encuentro con la comida que me da Dios y puedo comer de él. Y digo, o termino diciendo lo que decía Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si tengo la fortaleza en el espíritu del gozo del Señor, dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Hermano, qué bueno sería comerse un buen muslo del cordero del gozo. Coger un muslo de gozo del cordero y saborearlo. Echarle un poquito ahí de salsa, de alegría, de comprensión. Echarle un poquito de salsa a ese muslo de gozo. Y entrarle a ese muslo, hermano, ahí. Y salir fuerte, hermano. Y ¿sabes qué? Aunque tenga necesidad en mi casa, aunque falte dinero, aunque falte lo que... El gozo del Señor es mi fortaleza. Aleluya. Gloria al Señor. Si comemos del cordero, hermano y mis hermanas, nos olvidamos, porque dicen por ahí que el mal comido no piensa, y es verdad, pero dice que barriga llena, corazón contento. Si estamos llenos de Jesús, estamos contentos. Mire, viene el ciclón y le da la casa y hasta se la lleva. ¿Pero qué? El Señor es mi casa. Si a la natural le falta algo, ¿qué? Lo tengo todo en Cristo. Pero yo no estoy yendo. No veo trabajo. Tengo 10 meses buscando y no encuentro el trabajo. Pero el Señor te ha ayudado a vivir. Y tú alimentando con Él y gozo. Mientras otros están preocupados, tú estás gozando, alabando al Señor. Porque tu espíritu está fuerte. Porque barriga llena, corazón contento. Alma llena de Cristo, del pan de Cristo, de la comida de Cristo. Mire. Está bien. Está bien. Cuando nos encontramos, hermano, en lo que es enfermedad para el espíritu, nos está faltando nutrientes del Señor. Nos animamos en el Señor a lo que Él dice: coman de mí, yo soy el pan. Cómanme. Óyeme, ¿y cómo no vamos a comer de este? Pero nosotros no comemos, nosotros no somos caníbales. Todos ellos tenían problemas, pero nosotros hemos sido revelados por el Espíritu Santo que en el principio, en el Edén, el Señor decía: coman de todo. Miren, de esto no coman. Y al comer de todo en el Edén, todo era saludable. No había enfermedad, no había que trabajar, no había que sudar. Las mujeres no tenían que sufrir para tener los hijos, no tenían que pasar por el dolor. Nada, yo en el Señor digo, yo puedo estar equivocado, pero Señor Jesús, tú me lo aclaras más. Cuando el Señor nos hizo a nosotros,
en el principio, si hasta hoy hubiera estado el orden, nosotros no tuviéramos problemas con el planeta porque estuviera lleno de gente. Porque nosotros podíamos ir a vivir en el sol y el sol no nos hace nada. Si nosotros hubiéramos estado en el orden del Señor, como en el Edén, comiendo de él, sin comer de la otra comida, podíamos ir a cualquier planeta de esa a vivir o vivir debajo del mar, porque la muerte no iba a estar en nosotros, porque en él no hay muerte. Por eso dice que de él come, no se muere, porque tiene vida. En él está la vida de los hombres. Gloria al Señor. Y él, aunque se hizo hombre, murió, pero resucitó. Y él hoy es el pan de vida. Él es la verdadera comida para todo hombre. El que de él come no muere de anhelo. Bendito el Señor. Voy a dejarlo hasta aquí en el Señor para que Dios en su repartir pueda darnos más. Gloria al Señor. Gracias por invitarme a compartir del Cordero, por compartir de la comida de nuestro Padre bueno. Cristo es la verdadera comida.